Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Museo Marco. Bueno, la revisión de la práctica de Gerda Gruber es una exposición que realiza el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en colaboración con el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Esta estrategia es una estrategia que ha perseguido el museo los últimos años, como lo hemos visto recientemente con nuestra colaboración con el Museo Finito Anillo. Ahora el MAM y el Marco unen esfuerzos para esta histórica exposición, importante exposición de una artista eslovaca de origen, pero con una trayectoria de 50 años en México. Desde el punto de vista curatorial, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey tiene la necesidad de replantear, de reconstruir la historia contemporánea desde las prácticas que han impactado el norte del país. En especial, prácticas que han estado han sido influyentes en la ciudad de Monterrey en las últimas décadas del siglo XX y hasta el presente. Y como institución rectora de este país, el Museo Marco tiene el papel de leer su historia contemporánea desde prácticas como la de Gerda Gruber, que han influenciado la ciudad y también a nivel nacional. Es importante también desde el punto de vista curatorial mencionar que en esta exposición hay obras que se realizaron entre los 80s y los 90s y que fueron coleccionadas en la ciudad de Monterrey, obras que tienen materiales relevantes para el environment y la cultura regiomontana. La práctica de Gerda Gruber, como lo van a hablar con mucha más claridad ella y su curadora, permiten a la institución trabajar con temáticas relativas a la ecología y el medio ambiente y también que posicionan al arte como un fenómeno crítico de la sociedad y como una práctica artística consciente y responsable. Y por último, en esta colaboración interinstitucional, el tercer elemento clave ha sido la destacada coleccionista, filántropa, promotora, curadora, historiadora del arte, Catherine Petrillas, quien ha contribuido significativamente a la publicación que acompañará esta gran exposición. Les agradezco mucho su atención y ahora voy a dar la palabra a la curadora Daniela Pérez. Muchas gracias, buenos días, gracias por venir y acompañarnos. Nos da mucha ilusión, y me atrevo a hablar en plural, a Gerda y a mí, por supuesto, en diálogo y en colaboración y en conversación con el Museo Marco, eventualmente, como ya dijo Virginie, también un diálogo expandido con el Museo de Arte Moderno y, bueno, varios otros individuos, instituciones que nos acompañan y nos ayudan a hacer posible esta exposición. Estamos muy ilusionadas, como bien les digo, llevamos apenas unos días sumándonos al equipo del museo que ya lleva un gran trabajo adelantado previo a nuestra llegada para ir adecuando las salas. Pero bueno, estamos empezando esta labor minuciosa de entretejer cada detalle de la exposición que hemos pensado, pues, sobre todo con mucho cariño para presentar pues un trabajo de una vida dedicada profundamente a una investigación que tiene varias vertientes, pero puntos siempre constantes y en común. Y eso es un poquito de lo que hoy quiero platicarles para después poder desembocar un poquito más a detalle en la exposición, cómo vamos a transitar, cómo estamos imaginando que el público tenga ese encuentro con la exposición y, bueno, después ya dejar que Gerda les cuente más de viva voz y que ustedes puedan directamente preguntar cualquier duda adicional que tengan. Le decía a Gerda esta mañana que hace unos días, justamente, vi un documental con mi familia que se llama, quizás algunos ya lo encontraron por ahí, se llama Los Niños Perdidos.
Este es un documental reciente de una historia muy reciente. Como nuestra vida va tan acelerada, hay muchos temas que creo que son interesantes de tocar en los ritmos también de la exposición y de su forma de trabajo, enfocándose, observando, cuidando, tomándose el tiempo. Pero bueno, este documental es una historia reciente que seguramente escucharon por ahí en los medios, de un grupo de hermanos, 4 niños pequeños en Colombia, en el Amazonas, en Colombia, que desafortunadamente sufren un accidente en una avioneta junto con su madre y 2 adultos más. Esa avioneta se estrella en medio del Amazonas y sobreviven los 4 niños. 40 días pasan acompañándose entre ellos, pero creando básicamente 2 situaciones que pues creo que por coincidencia estoy hilando porque la acabo de ver y porque tengo una relación de los últimos muchos años muy cercana con Gerda, de 2 conceptos claves. Uno de ellos, el refugio, y otro de ellos, el recolectar. Eso vamos a, de alguna forma, transmitirlo a través de la selección de obra que hemos seleccionado, porque son 2 temas que Gerda ha constantemente persuadido. Entonces me voy al primero. ¿Qué pasa? Refugio. Ya Virginie nos sentó un poquito de estas bases. Por supuesto que Gerda les contará más de su vida hasta donde sea relevante en este día. Pero definitivamente con una niñez que llevó las circunstancias familiares, históricas y sociales a migrar forzosamente o forzadamente y llegar a vivir de pequeña a Austria, que fue donde Gerda creció y donde también estudió arte, va marcando la pauta de una trayectoria que está 100% relacionada con una vivencia personal, ¿cierto? Entonces, bueno, esa migración forzada, de alguna manera, eventualmente en el futuro, en 1900, bueno, en ese futuro, en 1975, lleva o nos trae, por fortuna a todos nosotros, a Gerda a habitar y a vivir en México. Primero, varios años en Ciudad de México, hasta 1988, básicamente, que es cuando ella decide mudarse a Yucatán, que es donde va a vivir. Pero desde esa llegada, prácticamente a finales de los 70, es que Gerda empieza una relación muy cercana con Monterrey y con el norte del país. Entonces, bueno, esa historia también es una historia que específicamente, como comenta Virginie, vamos a contar en estas salas, en la selección de obra que hemos hecho, en la búsqueda de piezas que han de alguna forma ya comenzado un diálogo en el pasado y continuado esta evolución con el tiempo. El segundo tema, bueno, que les decía, es primero los refugios. Los refugios porque Gerda viene investigando esta seguridad, crear espacios de cuidado, y esos espacios de cuidado no son solo para los humanos, esos espacios de cuidado son también para la vida vegetal. Y es muy importante entenderlo porque entonces realmente empieza una comprensión, una sintonía con el entorno natural. Muchos de esos refugios que Gerda ha creado como esculturas efímeras, que no vamos a ver en las salas porque no existen más que en su momento, Gerda las creó, son materiales orgánicos de su jardín o de la selva maya en Yucatán, que tenían como finalidad crear un refugio con un cierto nivel de ilusión y fantasía detrás de que alguien pudiera usarlos. Y ahí es que regresa esta historia, perdón, con la que comencé. Los niños que vivieron 40 días solos en medio de una selva muy compleja, tuvieron forzosamente, imaginémoslo como nos lo imaginemos, que crear refugios a lo mejor cada día en su andar. Es muy fuerte porque nosotros habitando estas ciudades estamos alejadísimos de esa noción de poder entender qué significa estar realmente compartiendo y conviviendo con el entorno natural a esa escala. Pero bueno, lo pensé porque es esta
interés de crear estos refugios que Gerda no necesariamente creo que sabía para quién los hacía con la intención, o los ha hecho, con la intención de que diferentes especies, animales, vegetales, los humanos, pudiéramos habitarlas dadas las situaciones que pudieran aparecer en el panorama. Entonces había este elemento como de quién pudiera utilizarlos, ciertamente. Pero bueno, esa es una parte de esta analogía. Y la otra parte tiene que ver con que sí o sí los niños tuvieron que hacer una recolecta. Y lo recuentan en este breve documental, de frutos, semillas y diferentes, pues de nuevo, vida vegetal que pudieran consumir, y animal también, seguramente, para poder sobrevivir. Entonces, bueno, Gerda también muy claramente nos cuenta cómo la recolecta de semillas y de diferentes materiales, entonces, son lo que se convierte a partir de una previa observación en su jardín y en esta selva que habita desde los finales de los 80, en un elemento fundamental que va ayudándonos a entender la evolución de su trabajo. Esa evolución es la que queremos compartir en esta exposición. Cómo de trabajar materiales pues tan delicados, tan distintos, tan rudos algunos otros, ¿no? Pasamos de la porcelana al barro, al acero, al bronce, a, bueno, cerámica, vidrio, cristal, una variedad de tejidos, enequén. Hay una variedad muy amplia de materiales que conviven en el espacio de exposición. Esta exposición hemos intentado de justamente recuperar la historia local de esos casi 20 años de ir y venir entre Ciudad de México y aquí, generando espacios de aprendizaje con las industrias locales que a finales de los 70s y durante los 80s fueron fundamentales para activar la escena artística de Monterrey y del norte del país, que fueron invitando a Gerda a crear colaboraciones. Entonces, Gerda viene por primera vez a finales de los 70s a trabajar con cerámica regiomontana. Eventualmente recibe otra invitación de Aceros Monterrey y una residencia que también realiza junto con Vicky. Entonces, esta posibilidad de trabajar los materiales que estas industrias tenían, digamos, fácilmente al alcance, son materiales que a lo mejor los conocían más o menos, pero tiene una oportunidad de experimentar artísticamente con ellos. Y junto con esto, jalar artistas, colaboradores de las empresas, estudiantes, perfiles muy distintos y crear escuela. Eso es uno de los, digamos, elementos clave para entender su trabajo y su obra a la par del nivel de compromiso en la docencia que ha tenido Gerda en espacios como es más convencionales y otros menos convencionales, donde ella también hace una especie de infiltración constantemente en espacios educativos, aunque uno se entere o no se entere que está conviviendo con obra de su autoría. ¿Me explico? Entonces, de nuevo, regreso nada más a seguir entretejiendo esta historia. Creo que es interesante para entender qué es lo que pasa en salas. No vamos a hacer un recorrido cronológico, vamos a hacer un recorrido con el público que le invite a entender la evolución de su obra, cómo lo que veíamos en unos materiales en otra época vuelve a ser relevante y vigente en los materiales más recientes que ella sigue explorando hasta el día de hoy. La exposición va a incluir piezas muy recientes y nuevas que básicamente están en construcción y durante el montaje. Entonces, bueno, es un gran placer que Gerda pueda regresar a Monterrey con ese mismo espíritu de experimentación que ha tenido toda su carrera, básicamente, y que, bueno, como la gran escultora que es y la trayectoria que tiene en nuestro país, bueno, podamos reconocer y tener una breve entrada a ese espacio, digamos, a su universo. Y bueno, a mí me llena de muchísima emoción, como lo pueden escuchar, estar con ustedes y con ella para compartir lo que esta exposición tendrá para todo el público. A lo
Bueno, voy a empezar con esto diciendo, la vida es un experimento, porque venimos y nos vamos. Y lo practicamos durante toda la vida, pero no muy consciente. Entonces, este es una manera que a mí me ha motivado mucho durante toda mi posibilidad de interpretar mis pensamientos, mis emociones, en una cierta manera tridimensional. Todo que yo construyo, todo que pienso, es a base de una investigación reposada, que no hago las cosas por decorar, sino que tiene que tener una función. Una función para mí, entonces, ¿cómo convierto las piedras del Huasteca en una lámina de porcelana? Y cómo convierto el material de acero también en parte de eso, porque mi influencia de esta región en gestión a la naturaleza es de allá. Es la parte desértica, es la parte muy agresiva, muy dominante, que me cuestiona en qué manera el hombre tiene, cómo funciona dentro de esta posibilidad de existir. Entonces a veces la naturaleza señala su furia, y en el Huasteca y en el río Catarina se ve muy bien, se puede contemplar. Entonces en sí yo analizo todas las cosas, hasta la mínima semilla, hasta la flor, hasta me creo mi microuniverso. El microuniverso empieza con nosotros mismos. Tenemos estructuras internas que nos desarrollamos durante el crecimiento a formas. Y es que yo quiero estudiar y enseñar. Pero la misma, esas estructuras son las estructuras que se lo uso yo para construir los refugios, son refugios alternos, no son refugios permanentes, no son cosas que duran una eternidad, y eso tampoco no es mi idea. Mi idea es que sea funcional hasta la naturaleza lo permite. Lamentablemente nosotros no sabemos muy bien hasta la naturaleza nos permite de usarla, porque no tenemos idea. A mí, como yo vivo ahorita desde hace 40 años en la medio selva, entonces me abraza la naturaleza, es mi refugio, es mi inspiración. Casi no expongo, casi no viajo, pero eso es que quiero, por conciencia, eso lo quiero para tener todo el tiempo para estudiar cómo funciona el mundo y yo dentro de él. Y no nada más yo, sino también toda la humanidad, que es como se desarrolla. Entonces, yo muy temprano, en Viena todavía, estudiando el arte, yo me dedico de estudiar la función del crecimiento, de la evolución de un embrio con una flor, con una orquídea, que parece que elementos son similares dentro de una flor, de una orquídea y de una cápsula o de un útero. Entonces esas son las cosas que me interesan de señalar. Y bueno, de esto pues me ayuda mucho la porcelana, y yo quiero decir otra vez, y siempre lo digo, que van a decir, ay, tengo muchos materiales, que no estoy buscando los materiales. Mi concepto pide que yo busque. Los materiales son una herramienta,
nada más. No es una cosa, por una es más bella y otro no, es simplemente hay que buscarlo cómo funciona dentro del concepto en el desarrollo de una forma. Entonces, muchas de mis obras son inspiradas en la vegetación, obviamente, y con la vegetación también trabajo. No sé qué más tiempo de decir, pero pues bueno, para una obra quiero destacar un poco que es fuera de lo común. Durante la pandemia me cuestionaba mucho el tiempo y el espacio, porque las dos son cosas que tienen el mismo contenido. Pues yo estaba en mi espacio y ese espacio no se movía, pero el tiempo sí. Entonces yo empezaba a buscar una medida que me mire el tiempo. Entonces empecé a hacer unos puños. Un puño, ya sabe usted qué es un puño. Un puño es una medida que se usa mucho para medir peso. Entonces empecé a hacer, según la pandemia evoluciona con muchos muertos, pensé que voy a tener suficiente puños hechos de barro, de arcilla, que forman las cápsulas de almas de los muertos. Y lo puso en una construcción de bambú que yo tuve en mi taller, que corté, lo laminé, lo construí y hice una canoa que recibió 700 puños, contenedores chiquitos que llevaron los almas de los muertos de la pandemia. Entonces lo vamos a ver en esta exposición y eso lo quería compartir porque todos vivimos esa misma sensación y esa misma tristeza. Nada más, yo lo llegué a 700 puños, pero eran 7,000. Entonces, los 7,000 no pudo hacer 7,000 porque se avanzó y no podía hacer más puños de arcilla. Entonces, lo quemé en una manera de quema primitiva para tenerlo un acabado correspondiente a ligera, no muy vitrificada y tampoco no muy permanente, que ese no era la idea. Entonces en la canoa, entonces lo forré con manta y lo puso 7,000 cruces. Ese está en el fondo para cumplir con la información que tenía en este momento. Y espero que con eso le podría dar un poco una idea en donde yo me enfoque generalmente en casi todo lo que se mueve y no se mueve. Bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta que le quieran hacer al artista. Aquí tengo algunas imágenes de su obra por si quieren ver. Sí. Esta es una intervención que se va a mostrar por imagen, ¿verdad? Exactamente. Ese también es una cosa que quería añadir cuando me permiten. Como yo vivo, hizo una gira en los pueblos y comisarías en Yucatán y me dio cuenta y me interesa mucho la educación básica hasta el nivel universitario, pero yo creo que lo más importante es la básica, porque entonces fue a las comisarías, a las escuelas del gobierno y me encontré con un espacio muy reducido en el sentido de descanso y poco vegetación, y los niños que salían en su recreo estaban en el pleno sol. En Mérida a veces hace 40 grados, 50 grados y los niños a donde van a reposar hacia su recreo.
Entonces empecé de coleccionar semillas de un árbol que no es autóctono ni de México, es un árbol que viene de India, que se llama Nim. Es un árbol medicinal y crece mucho sin cuidado. Entonces ese también era necesario, que encuentro un árbol, una planta que no tiene, o sea, requiere cuidado del hombre. Entonces empecé a coleccionar, los sembré en mi taller, en mi espacio, ya a los años vienen las semillas, los recogí, pues tenía unas macetas de 2000 árboles y 1000 lo regalé al Ayuntamiento de Mérida para el zoológico, que estaba nuevo y los animales no existían un árbol. Entonces en esta encontré una escuela en mi pueblo que me facilitaron un espacio a donde podía introducir mis NIMS, como ve aquí, en una forma circular. Ahorita me van a preguntar por qué es circular y por qué. Porque las raíces se comunican entre ellos. Y este que está abajo está arriba. Y en la exposición lo van a ver el domo que yo quería que se hace. Ese proyecto duró 9 años para llegar a este que lo van a ver abajo de la exposición. Entonces ahí tuvo el apoyo del Sistema Nacional, del Sistema Nacional de Creadores, de cual soy varias veces lo repito, con proyectos que son de esta naturaleza. Y pues después de yo seguía inquietada en la manera como podía ayudar a los secundarios, primarios, a estos núcleos de educación, y empecé a buscar, viajar otra vez en las selvas de Yucatán, buscando los herbaleros que me pueden orientar sobre plantas medicinales. Entonces, cuando ya tenía una cierta idea de esto, me compré o intercambiamos, llevé muchas plantas medicinales a mi jardín, hizo un laboratorio y donde lo probé cómo funcionan, y paralelamente hizo unas estructuras, como se llaman en Yucatán, son canché. Canché es una estructura de maceta sobre de palos de monte que carga la tierra y las plantas más encima. Yo creo que ese fue de las casas en los pueblos para cuando vienen inundaciones, las cosas de rábanos y perejil y cilantro y todas esas cosas, y más otros tés o otras plantas, no se pueden inundar y echar a perder. Entonces yo empecé a construir los canché en forma de sextágonos, como los de abejas lo hacen, y lo hizo en diferentes alturas, una para chiquitos, más chiquitos, o sea, niños más chiquitos, medianos, hasta 12 años, 14 años. Entonces tuvo la suerte de enamorar a una directora de una escuela que me permitía de llevar 12 canché, que lo construyese de esa manera, para los chiquitos, para los medianos, y los niños estaban fascinados de conocer las plantas, que no nada más lo conocen en polvos, para ver cómo se ven. Entonces se cuidaban, molieron, y yo estaba muy contenta con esta idea. Ya saben, pues como no se continúa siempre, no sé en qué acaba. Pero pues esa es mi intención, mi inquietud, lo pudo realizar, y creo que en ese voy a seguir trabajando.
Tenemos también otras esculturas aquí en Ah, ya la sé. diapositiva. Ese ya todos son estudios de plantas. O sea, esos son como, bueno, hecho en porcelana, pero son pistilos dentro de la forma, de la flor. Y las otras son, bueno, son más orquídeas. O sea, el mundo mío es de la naturaleza, la vegetación, más o menos. No sé si quisieran hacer alguna pregunta al artista. Elena. Elena Gaitán, del periódico El Norte de Grupo Reforma. ¿Se tardó la revisión de su obra en llegar? ¿Lo considera? No sé. Si consideras que tardó en llegar esta revisión sobre tu obra. Como, ¿es un momento adecuado? ¿Es tardío? ¿Cómo te sientes? Bueno, nunca acabo. No estoy acabando todavía. Mientras yo puedo, voy a seguir trabajando. No se acaba nunca, porque una da a la otra. Entonces es como una cadena. Yo no mido eso en la realidad, porque me entretengo mucho de ver, escuchar, observar y ver cómo lo voy a hacerle entender a mis alumnos o a gente que se interesa de este tipo de trabajo, de las investigaciones que hago. Igual, perdón, pero te contesto a lo mejor también desde otro lugar. Creo que su prioridad, como lo dijo antes, ha estado en esa investigación y no necesariamente en la visibilidad de ese proyecto. Y ahora es un buen momento que se alinea con muchas cosas, pero la prioridad ha estado en su producción y en conectar con ese entorno, ¿no? ¿Por qué el título de la exposición? Y también, aprovechando, hubo una exposición reciente en el ECO, no fue revisión, pero sí me gustaría saber si habrá un diálogo con este recinto de Marco, como pasó con el ECO, por ejemplo. Perdón, ¿me puedes repetir la primera? Sí, ¿por qué el título de la exposición? Bueno, el título de la exposición es algo más poético, de un intercambio de muchos que hemos tenido en los últimos años, hablando de varios temas. Este tono que vemos al fondo es un tono para Gerda muy importante, el celadón, se le llama en la cerámica, y platicábamos del celadón, particularmente en la cerámica se utiliza mucho. Gerda me comentaba al respecto, hablábamos sobre el jade, sobre varios temas que tienen que ver curiosamente con su obra, aunque en realidad hay poco color en su trabajo. Sí. Hay como puntualizaciones muy precisas cuando ella elige presentar color, pero pensando en la exposición, pensando en el entorno local, la situación del agua, la relevancia del agua para todo el universo vegetal y todos los elementos naturales, bueno, salió a conversación y fue una frase de Gerda, entre muchas otras, que me dijo entre verde y agua. Yo lo anoté y la verdad es algo más poético que sí se vincula como parte de esa conversación extendida a la falta de agua, a eso que yo les decía, hay cosas que no vamos a ver física o materialmente en la exposición, pero están ahí. Estos refugios que no podemos mostrar en la exposición matéricamente o en volumen, pero están ahí, están en la investigación, están en los procesos que acompañan la relación de una obra a otra. El agua no está en la exposición, está en todos los elementos con los que se construye, todo se hace con agua. El agua es un tema crítico en esta ciudad, sí, pero teníamos que abordarlo también. Entonces, son algunas formas un poquito más a manera de gesto, de hablar sobre temas relevantes. También Gerda trabaja en un taller que es un paraíso, es todo verde. Y en el momento en que decidimos extraer las piezas que llevan ahí muchos años, algunas otras son nuevas, es muy difícil pensar en la museografía para un proyecto como este y como los otros que recientemente hemos trabajado en conjunto. Entonces, extraer de ese paraíso
para llevar a un espacio muy distinto, nos ha llevado también a muchos cuestionamientos. Entonces, bueno, de ahí también a lo mejor el verde, que tampoco tendremos de viva voz en la exposición, aunque sí hay un tono de este celadón presente por aquí y por allá, pero bueno, esa manera de gesto. Y sí, bueno, esta exposición no necesariamente está vinculada con el proyecto que se llevó a cabo en el ECO, pero sí hay una serie de proyectos que en los últimos años nos han ayudado a estar básicamente hoy aquí, a unos días de favorablemente inaugurar esta exposición, que básicamente es un proyecto que hicimos también juntas en 2023 en el Centro Cultural Olimpo en Mérida, que es una exposición completamente diferente, o fue una exposición completamente diferente a esta. De ahí surge la invitación, es como una cadenita de hechos que nos llevan hasta hoy, de llevar a cabo esa intervención específica para el Museo El Eco, Experimental del Eco, y pues este proyecto es completamente diferente, el que vamos a hacer para el marco, que después itinera viaja al Museo de Arte Moderno. Hay una relación entre todos, más cada uno ha sido hasta ahora un proyecto independiente, con excepción de la exposición Entre Verde Agua, que sí es la que viaja al Museo de Arte Moderno. Gracias. Ha mencionado que la recolección y el refugio pues, son temas centrales en la obra. Y yo quisiera preguntar de manera general, ¿de qué se están refugiando la artista? ¿Para qué está creando esta protección? Bueno, yo me decir que yo soy una refugiada, número uno. Yo soy inmigrante aquí, aunque tengo mi corazón mexicana, pero sigue siendo, mírame. Sigo no de aquí, entonces es la primera pregunta siempre que me toca. Pero sí está buscando una cierta seguridad, no creo que en esto, ¿no? Haciéndolo, pues, y ofreciéndolo este discurso, pues más para sentir ahorita tan actual este tema en todo el mundo, está muy catastrófico, ¿no? Entonces yo no soy la única y yo creo que cada uno trabaja su pasado, su destino, no sé, en cierta manera. Y nosotros que tenemos suerte, yo digo suerte, que soy observadora de la naturaleza, puedo usar como un lenguaje para decir las cosas como me siento. Hay otro, perdón, voy a también ahondar, pero el tema de la recolección es muy, muy lindo y muy importante porque el tema de los ciclos del mundo natural, del que somos parte, está constantemente presente en su trabajo. Y recolectar significa también ser parte, eso que uno o ella como artista y como individuo recolecta, es retomar algo que a lo mejor es parte de uno mismo. No sé si me explico, pero todo lo que está en la tierra somos nosotros mismos en esa evolución constante. Y los materiales que se ven en la exposición, en algunas de las piezas, mucho más evidente que en otras, es parte de esa evolución. Hay piezas que ella realizó a principios de los 2000 que después, para esta exposición, decidió reconfigurar para generar nuevos trabajos. No hay una obsesión con la materia y la forma que permanezca para siempre. Por supuesto, hay obras mucho más, digamos, clásicas en el sentido de esa permanencia, ¿no? Pero hay otras que están reconsiderando constantemente el ciclo de la vida. Entonces, bueno, creo que ese es un factor muy interesante cuando vamos viendo que en este transcurrir de los años, ella cada vez más recurre a materiales que encuentra inmediatamente en ese entorno natural que la rodea. Quería también preguntar sobre el interés que expresó el artista en la educación, específicamente la educación básica. ¿De qué manera le nutre en su proceso creativo esa relación y ese involucramiento? Mira, yo tuve la suerte de dar diplomados a maestros de secundaria y primaria de Yucatán, y ahí nace
mi inquietud de apoyar a este nivel de educación, porque sí sentía que eran escuelas de gobierno, que se necesita apoyo, no económico, sino emocional, dando unas herramientas que se consideran yo como pensamientos, sugerencias, porque siempre todo se habla del dinero y no hay dinero y no hay dinero y qué sé yo. No se necesita dinero para ser creativo, no se necesita. Se necesita tener la voluntad y la sensibilidad. Y esto creo es la gran tarea para los maestros. Levantar el estima de los chicos y decirlo, pues tú puedes. No decir que deben hacer. Bueno, yo creo que yo lo hago mucho, pero yo nunca lo hice con mis alumnos, nunca lo digo a mis alumnos universitarios que deben hacer. Yo pregunté, ¿qué quieres hacer? Entonces él me platicó su vida y yo analicé y entonces vino con propuestas. Y él escogió o no escogió, pero simplemente hablándome se dio cuenta como qué quiere hacer. Entonces eso es una cosa que es muy importante. Abre la puerta para poder recibir y salir. Eso creo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa con la artista Gerda Gruber, la curadora Daniela Pérez y Virginie Castel, de Relaciones Públicas y Difusión del Museo Marco. Muchísimas gracias y los esperamos al recorrido el 11 de septiembre. Muchas gracias.